se va a cumplir que ese número real es más grande o iguala a la cota inferior. Por ejemplo, estábamos en este ejemplo, el intervalo abierto 3, 5. Como se tiene que cumplir que es una cota inferior, los valores del conjunto A, que es este, tienen que estar por encima, o a lo sumo igualar. Por ejemplo, el -2 es una cota inferior porque cumple esa condición, el 1 es una cota inferior, y el 3 también es una cota inferior, porque en la definición está en mayor o igual. Al conjunto de todas las cotas inferiores se lo llama conjunto minorante. ¿Sí? En este caso sería de menos infinito a 3, cerrado. A la mayor de las cotas inferiores, a la mayor, o sea, al 3, se la llama ínfimo. Y si el ínfimo pertenece al conjunto, se denomina mínimo. En nuestro caso, hay ínfimo, pero no mínimo. ¿Sí? Vamos con, cuando un conjunto tiene cotas inferiores, se dice que está acotado inferiormente. La definición para cota superior, bueno, similar. K es cota superior de A, sí, solo sí, para todo X perteneciente a A, o sea, para cualquier número que pertenezca al conjunto A, se tiene que cumplir los dos puntitos, que ese número tiene que ser menor o igual a la cota superior. Por ejemplo, y sigo con el mismo ejemplo, en el -3, en el 3, 5, 3 abierto, 5 cerrado, el 7 es cota superior, el 5 es cota superior porque cumple con la condición en la definición de el igual. A la menor, bueno, al conjunto de todas las cotas superiores se lo llama conjunto mayorante, que sería el 5 más infinito. A la menor de las cotas superiores se la llama supremo. Si el supremo pertenece al conjunto A, como en este caso que pertenece, se lo llama máximo. Y si un conjunto está, tiene cotas superiores, se le dice que está acotado superiormente. Un conjunto está acotado simplemente si lo está inferior y superiormente. Y por ejemplo, acá tenemos ejemplos de conjuntos acotados. Y lo más importante, porque muchos teoremas tienen en su definición o en su enunciado la condición de función acotada. Para una función está acotada si su conjunto imagen está acotado. O sea que para decir si una función está acotada, me tengo que fijar en el conjunto imagen. O sea que el conjunto imagen tiene que tener cotas superiores y cotas inferiores. De las que vimos nosotros, de esta mañana, por ejemplo, la función signo, si la recuerdan, es una función acotada. La función mantisa es una función acotada, porque el conjunto imagen es 0 cerrado, 1 abierto, ¿sí? Por ejemplo, la función seno, como figura acá, siempre me fijo en el conjunto imagen, que son, recuerden que la imagen son las i's, que son efectivamente respuesta de las x. Tangente hiperbólica, ¿recuerdan cómo era la tangente hiperbólica? Con el conjunto imagen -1, 1 abierto, bueno, es una función acotada. Bueno, la función signo. Bueno, entonces ya vimos la definición de entorno reducido, y ahora empezamos con la definición de puntos. Ahora sí voy a el apuntecito que me gusta a mí para la definición de puntos. Vamos a definir... Profe, ¿este Sí, apunte lo vas a adjuntar a los otros? sí, lo pongo también. Este no está ahora, pero lo pongo, porque lo que está acá también está en el apunte que recién les mostré. Este está confeccionado, lo hice yo nada más. Por eso me gusta, porque lo hice yo. Pero está en todos
está en los otros también, pero se lo subo. Bueno, vamos con la definición de punto interior, que va a ser importante porque en la definición de derivada dice punto interior. Y vuelvo a repetir, en los puntos frontera, la derivada se hace por definición. Si lo haces de otra manera, está mal. Bueno, punto interior. Dice, esto es muy importante, estos cuantificadores. El existe al menos uno, este simbolito que estoy marcando acá es el existe al menos uno, que es distinto del donde está, del para todo que tiene esto. Por eso es que hay que identificarlos muy bien. Fíjense que dice, A es un punto interior de A sí. Existe al menos un entorno centrado en A y de amplitud H, puede ser también delta, cambiamos la letra, tal que el entorno que hemos definido de centro A y amplitud H está completamente incluido en A. Y acá como se lee, existe al menos un entorno de centro A y amplitud H tal que ese entorno está incluido en A. Por ejemplo, a ver si tengo acá un ejemplo. Vamos con el conjunto menos 1, 7. Los puntos interiores son todos los comprendidos entre menos 1 y 7. Por ejemplo, el 2. El 2, si me paro en 2, existe al menos un entorno que quede completamente incluido en A. ¿Sí? Existe al menos uno, no dice para todos. ¿Existe al menos uno? Sí, entonces es un punto interior. El 7, por ejemplo, nunca puede ser un punto interior, porque si yo me centro en 7 y tomo, centrado en 7, distintos entornos de distintas amplitudes, ninguno va a quedar incluido en A, porque del lado derecho me va a quedar por fuera de A, por más que lo tome más grande o más chiquito. Lo mismo le va a pasar al menos 1. Si yo me centro en menos 1, tome un entorno más grande o más chiquito, nunca me va a quedar incluido. En cambio, el 6, bien, existe al menos un entorno que quede, sí, lo tomo chiquitito y me queda ahí incluido. Entonces 6 hay punto interior. Por eso es todos los incluidos entre menos 1 y 7. Bien, vamos con el punto frontera. Acá cambia, dice. Para todo entorno centrado en A y amplitud H se cumple que la intersección de ese entorno con A es distinta de vacío y con no A, o sea, con el complemento de A, también es distinta de vacío. Se lee, para todo entorno de centro A y amplitud H se cumple, los dos puntitos, que la intersección del entorno con A y con el complemento de A es distinta de vacío. Vamos a nuestro ejemplo. Porque fíjense que acá ya lo encierro entre llaves para indicar, estoy definiendo el conjunto por extensión, el menos 1 y el 7, nada más, ¿no? Estos son llavecitas. ¿Por qué son puntos frontera? Y porque si vos te parás en menos 1, para todo entorno que tomes, más grande o más chiquitito, para todo vas a tener a la derecha del menos 1 la intersección con A y a la izquierda de menos 1 la intersección con lo que no es A, que es el complemento. Y lo mismo le pasa al 7. En cambio el 6, por ejemplo, se cumple que para todos los entornos que a mí se me ocurra armar centrados en 6, ¿hay intersección con A y con no A? No, para todos no. Pues si lo elijo muy chiquitito va a quedar adentro. Si lo elijo más grande sí voy a tener, pero no es para todos. Por eso el 1 y menos 1 y 7 son puntos frontera. La otra definición que es importante, el punto de acumulación, que interviene en la definición de límite. Y ahí aparece el entorno reducido. Fíjense que acá cambia, ¿no? Y dice, de vuelta, para todo entorno reducido, centrado en A y amplitud H, se cumple que la intersección con A es distinta de vacío.
acá está puesto en letras. Bueno, vamos a nuestro ejemplo. El -1. Fíjense que la definición la definición decía para todos los entornos que se me ocurra tomar. Hay intersección centrados en el punto, pero excluido el punto porque es entorno reducido. La intersección con A es distinta de vacío. Entonces pensemos. Me centro en -1, excluyo el -1. Para todos los entornos que se me ocurran tomar centrados en -1, excluido el -1, ¿hay intersección con A? Sí. Entonces -1 es punto de acumulación. Lo mismo va a pasar con el 7. Me centro en 7, excluyo al 7. Para todos los entornos que yo tome, más grandes o más chiquitos, ¿voy a tener intersección con A? Sí. Perfecto. El 7 también es de acumulación. A ver, me fijo en el 6, por ejemplo. Me centro en 6, excluyo al 6 porque es entorno reducido. Para todos los entornos que se me ocurran tomar, ¿hay intersección más grandes o más chiquitos? De radio más grande o más chiquito. ¿Hay intersección con A? Sí. Entonces, también va a ser punto de acumulación y todos los comprendidos entre -1 y 7 le va a pasar lo mismo. Profe, Sí, ¿y podría haber un punto de acumulación fuera del intervalo que igualmente por el radio tenga, eh, o sea, que tenga una intersección con A? no, porque la definición dice para todo. Vos, por ejemplo, Claro, tiene que ser para todos los radios. Tiene que para todos los tener. radios, Ok, genial. claro. Entonces, vos lo que me dijiste era, Para un radio específico. claro, si lo haces muy Sí. grande, pero En algún momento. en la definición te dice para todo, ¿viste? Claro, ¿Se sí, sí, entiende? sí. Sí, sí, sí. Más grande o más chiquito, tiene que haber intersección con A. Y si vos lo marcaste fuera del -1, tomo como ejemplo el -1, 7, me decís el 8 puede ser punto de acumulación y te parás en 8, excluís en 8, ¿se cumple que para todos los entornos vas a tener intersección con A? No, porque si lo tomás muy chiquito, no vas a tener intersección con A. Lo tomás más grande, sí, pero la definición dice para todo. Genial. Entonces el 8 no puede ser punto de acumulación. ¿Se entendió? Sí, genial, gracias. Bien, y ahora vamos a la definición de aislado. ¿Qué es un punto aislado? Y acá existe al menos un entorno reducido, ¿sí? Centrado en A y amplitud H tal que la intersección de ese entorno reducido con el A es conjunto vacío. Y acá la definición. O sea que va a ser un punto aislado si yo me centro en el punto que me dieron, excluyo a ese punto y para que sea aislado tiene que existir al menos un entorno cuya intersección con A sea vacío. En el caso que que hicimos recién, ese ejemplo que es el -1, 7, el 8 sería un punto aislado. Fíjate que excluyo al 8, ¿sí? Me centro en 8, excluyo al 8 y va a existir al menos uno, voy a poder encontrar al menos un entorno cuya intersección con A sea el conjunto vacío, porque le hago un radio chiquitito. El radio del entorno siempre es un valor positivo, así que, pero puede tomar valores chiquititos o más grandes, ¿no? Así que el 8 sería punto aislado. En nuestro ejemplo, acá no hay puntos aislados porque ninguno cumple con esa definición. Bien, eso es lo que respecta a topología, ya vimos las cotas y lo que es función acotada. Y nos vamos a límite. ¿Qué les parece, chicos? Empezamos con límite.
Bien, este apunte lo tienen en el aula. Está confeccionado por estas dos profesoras que hicieron unos apuntes excelentes. Yo, para abreviar un poco el tema, porque la definición, vieron, es bastante difícil la definición al principio, pero vamos con límite de estos apuntes. Vamos con la definición, el primer límite que se ve, que es límite finito para variable finita. ¿Qué es hallar el límite? Lo voy a decir en criollo. Es analizar a qué tiende la función. Estoy en el primer límite, ¿no? Límite finito para variable finita. Analizar a qué tiende la función cuando me acerco al punto que me proponen analizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa cuando me acerco al 1, ¿no? Y acá está hecha toda una tablita, sin importarme lo que pasa en el 1. Siempre me acerco tanto por derecha como por izquierda y analizo las imágenes de la función, a qué valor tienen. En este caso está hecho una tablita para que ustedes vean que viniendo por derecha o por izquierda del 1, en este caso tenía que analizar qué pasaba cuando la x tendía a 1, porque es variable finita, x tendiendo a 1, qué pasaba con las imágenes. Sin importarme lo que pase en 1. En 1 puede haber imagen o no. ¿Sí? Es analizar en el entorno reducido del punto. ¿Qué pasa con las imágenes cuando yo me acerco al entorno reducido de ese punto? Bueno, acá está toda la explicación. Acá esto es lo importante. Siempre trabaja en el entorno reducido, en el que se analiza el comportamiento de la función, en nuestro ejemplo el 1, y en este caso es necesario que el 1 sea un punto de acumulación. Por eso es que antes de explicar límite, se da todo esto de topología. Vamos con la definición formal de límite, complicada, si la hay. Decir que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L con L perteneciente a los reales es, primero, saber que A es un punto de acumulación del dominio. Y después la definición está bastante tediosa, pero bueno, vamos a explicarla un poco. ¿Qué nos dice? Dice que para todo épsilon que yo proponga mayor que 0, va a existir al menos un delta que depende de épsilon mayor que 0, tal que, ahora les cuento todo lo que es esto, ¿no? Tal que para todo x perteneciente al dominio de la función se cumple que en el entorno reducido del punto, porque esta es la definición de entorno reducido, se va a cumplir que la distancia de las imágenes al límite son menores que épsilon. Entonces vamos a un ejemplito que está acá. No sé si se ve. Esto está así. A ver si me deja acá. Miren, ¿qué es épsilon? Épsilon es el entorno, es el radio sobre el eje de las IES. Y delta es el radio del entorno reducido sobre las X. Entonces fíjense que para todo, ¿qué dice la definición? Para todo épsilon que yo proponga
más chiquito o más grande, siempre mayor que 0. Claro, es radio de entorno. Va a existir un delta que depende de epsilon. Creo que se ve la dependencia, ¿no? Muevo el epsilon, se modifica delta. Tal que para todo x que yo proponga perteneciente al dominio de la función y al entorno reducido del punto. O sea, me está diciendo, toma un x que no sea 1, porque tiene que pertenecer al entorno reducido, que no sea 1, pero que esté dentro del entorno reducido sobre 1, que tiene amplitud delta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este x, se va a cumplir, voy a elegir este x, vamos a hacer un poquito más grande, ahí está. Voy a elegir este x. Se va a cumplir que la distancia, voy con este x, que me voy para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, me voy hasta acá arriba. La distancia de la imagen al límite es menor que epsilon. ¿Sí? Vos fíjate, o fíjense ustedes qué interesante cómo armaron la definición de límite, que conceptualmente es muy simple, analizar a qué valor tiende la función cuando me acerco al 1, pero para dar la definición formal, la matemática saben que es muy rigurosa en cuanto a definiciones. Está espectacular como la hicieron. Crearon un entorno sobre el eje de las IES de amplitud epsilon. Dijeron, bueno, el epsilon es el radio del entorno sobre el eje de las IES, que me va a definir un entorno sobre el eje de las X, que va a tener otra amplitud, por eso lo llamaron delta. Los radios de los entornos son siempre positivos. Entonces dijeron, bueno, si efectivamente el límite cuando esta función tiende a 1 es 3, es porque para todo x que yo proponga, que no sea 1, pero que pertenezca al entorno reducido, ahora voy a ponerme acá, la distancia de su imagen al límite, que es 3, es menor que epsilon. Es decir, si vos tomás un valor de x perteneciente al entorno reducido, te va a caer dentro de este entorno. Y fíjense que esta función para 3 no tiene imagen. Nada tiene que ver el límite con la imagen. Son dos cosas distintas. Creo que eso les debe haber quedado bien presente en la cursada. Solamente el límite es igual a la imagen cuando la función es continua. ¿Sí? Por eso, si ustedes me preguntan cuál es el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 1, y x cuadrado más 1 es una función continua, es una cuadrática, le calculo la imagen. Y por eso te digo directamente 5. No tengo que pensar mucho. Por eso es importante saber funciones, conocer las gráficas. Ah, mira, es una función continua, qué bueno. Entonces, calcular la imagen para calcular el límite. Pero saben que no es lo mismo. ¿Se entiende esto? ¿Se comprendió? Sí. Bien. Punto frontera, punto, bueno, esperen que vamos al... No sé si lo tenía bien. Bien. Bueno, acá está toda la explicación y la definición formal. Vamos con las propiedades. ¿Alguna duda de esto? Porque mañana tenemos indeterminaciones, límite infinito y en el infinito. Ya mañana se pone un poquito más interesante porque aparecen las indeterminaciones. Hoy vieron que es bastante teoría. Vamos con las propiedades que son, les voy a marcar las más importantes. Bueno, esta creo que es la primera. Hay una que es, si el límite existe, es único. ¿Sí?
A ver si está por acá, que tiene que estar por acá. Acá hay demostraciones. Mm, Bueno, esta es una propiedad. Empezamos con esta. Dice, si el límite cuando x tiende a f de x es igual a L, con L perteneciente a los reales, y distinto de cero, entonces existe un entorno reducido de x igual a donde los valores de la función tienen el mismo signo que L. Esta propiedad se la conoce como conservación del límite del signo. Conservación del signo del límite. Bueno, esta es una propiedad importante. ¿Por qué tiene que ser distinto de cero? Porque si el límite es cero, nada puedo asegurar sobre el signo de la función en el entorno reducido. Por ejemplo, acá cuando el límite, cuando x tiende a de esta f de x es cero, ¿puedo asegurar algo de los valores de la función en el entorno reducido? No. En esta son positivos, en esta a la derecha son positivos y acá son negativos, y en esta son negativos. Pero si es distinto de cero, entonces puedo asegurar que en el entorno reducido el signo de la función coincide con el signo del límite. Después, que es muy importante, que es el de la unicidad, que si el límite existe es único, es importante para después decir cuándo no existe el límite. Y el teorema de intercalación o del sándwich, que nos dice, o del emparedado, también muy usado, dice, dadas las funciones f y h y un entorno reducido de x igual a a, tal que el entorno reducido de centro A y amplitud delta está incluido dentro de todos los dominios, pertenece a todos los dominios. Dice, si para todo x se cumple que esa x que está perteneciente al entorno reducido verifica que la f de x es menor o igual que la g de x y es menor o igual que la h de x, y el límite cuando x tiende a de f de x y cuando x tiende a de h de x es igual a L, entonces aseguro que el límite cuando x tiende a de g de x es L. Si no se cumple esto último, si cuando x tiende a de f de x es distinto del límite cuando x tiende a de h de x, entonces nada puedo asegurar sobre el límite cuando x tiende a de g de x. Bien. Un poquito de límites laterales. Bueno, esto es analizar el comportamiento por derecha y por izquierda. La definición, en ambos coinciden, y acá aparece la primer causa de que yo tengo que decir no existe el límite, cuando el límite por derecha no coincide con el límite por izquierda. Es la primer causa de no existencia del límite, cuando los límites laterales son distintos. ¿Cómo analizo? Y bueno, supongamos esta función que tengo acá, este ejemplo, una cuadrática para x mayores que 1 y para menores o iguales que 1, una función lineal. Cuando x tiende a 1, por la derecha, que lo indicamos de esta manera con un exponente como más, bueno, es una función cuadrática, la función cuadrática es continua, digo mi límite es 2. Cuando vengo por la izquierda, mi límite es función lineal, la conozco, la tengo en la cabeza, función continua es menos 1. Como el límite por derecha no coincidió con el límite por izquierda, digo no existe el límite. Y la definición tan rigurosa, la misma,
que antes, pero aplicada al límite por derecha, ¿no? Fíjense que para todo epsilon es similar, para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta, que depende, existe al menos un delta que depende de epsilon mayor que 0, tal para todo x perteneciente al dominio de la función. Y en vez de decir que pertenece al entorno reducido, con esta expresión me está diciendo que viene por la derecha, con x mayor que a y menor que a más delta. De vuelta se va a cumplir que la distancia de la imagen al límite por derecha es menor que epsilon. Es lo mismo que antes. Estoy trabajando con la derecha y me está diciendo que para cualquier x que yo elija entre a y a más delta, por ejemplo la diferencia entre esa imagen y el valor del límite es menor que epsilon. Efectivamente, se cumple. Lo mismo para la izquierda. Y bueno, si el límite por derecha, como les dije, no coincide con la izquierda, no existe el límite. Primer causa de no existencia del límite. Por ejemplo, fíjense el límite cuando x tiende a 3 del signo de x menos 3. Acá está un poco lo que yo les decía, de cómo se abren las barras de módulo, ¿no? Porque vimos que la función signo de x, ¿se acuerdan? Era módulo de x sobre x. Bueno, si mi argumento es x menos 3, es el módulo de x menos 3 sobre x menos 3. Obviamente que el dominio son todos los reales menos el 3, porque ese valor me está anulando el denominador. Y después, ¿cómo abro el módulo? Que de vuelta siempre encuentro dificultades para abrir los módulos. ¿Cómo se abriría? Y se abriría x menos 3 si x menos 3 es mayor que 0. Menos x más 3 si x menos 3 es menor que 0. ¿Se entendió eso? ¿No se vale? ¿Se comprende? Sí, sí. ¿Sí? Porque siempre veo que se confunden en eso, ¿no? X menos 3, si x menos 3 es mayor que 0. Acá ya está resuelto. Y menos x más 3, si x menos 3 es menor que 0. Bueno, como para los mayores que 3 le quedó x menos 3 sobre x menos 3, por eso queda un 1 y menos 1. Siempre la respuesta del signo es un 1 y menos 1. Depende cómo sea el argumento, tendrá distinta gráfica, ¿no? Y fíjense que si vengo por la derecha, lo veo gráficamente y lo veo también analíticamente. Si vengo por la derecha, las imágenes tienden a 1, si vengo por la izquierda, las imágenes tienden a menos 1. Por lo tanto, como tiene los límites laterales distintos, no existe el límite. Les voy adelantando. Los casos de no existencia de límite son 3. Comportamiento a derecha e izquierda, que es este que estamos viendo nosotros. Después, cuando hay comportamiento oscilante, me estoy adelantando un poquito. Ejemplo, límite cuando x tiende a infinito del seno de x. Cuando x tiende, si querés, al más infinito, para hacerlo más específico, del seno de x. ¿Tenés en la cabeza la gráfica de la función seno? Creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahí. Seno. Ahí está. Bien. Fíjate. Cuando tiende al más infinito, ¿a qué valor tiende? Imposible. Está oscilando entre menos 1 y 1. Bueno, tengo que decir que no existe. Entonces, diferente comportamiento a derecha e izquierda, comportamiento oscilante, como como también puede ser el del seno, el del coseno, también cuando x tiende, obviamente, al infinito, ya sea al más o al menos.
Y el otro caso de no existencia es el comportamiento no acotado. El comportamiento no acotado es cuando el límite te da infinito, pero no se suele decir no existe. Ahí se coloca directamente el infinito, pero en realidad es un caso de no existencia. La función no tiene límite. Por ejemplo, vamos a poner una sencilla, 1 sobre x. ¿Sí? Cuando x tiende a 0 por la derecha, creo que se ve que las imágenes cada vez son más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Tiende al más infinito. Bueno, en realidad es un caso de no existencia, no tiene límite, pero no, para el caso este, de cuyas imágenes se dan al infinito, ya sea al más o al menos, no se pone no existe, se dice infinito. Por eso, cuando en un texto, en un libro les dice existe el límite, es porque el valor del límite es un número real. ¿Entendieron lo que les quise decir? ¿Se comprendió? Sí, sí. Sí, sí. Siempre cuando en un libro dice existe el límite y no aclaran nada, están haciéndose referencia a que el resultado de ese límite es un número real, porque el infinito es un caso de no existencia, pero no se pone no existe, se pone infinito. Bueno, a ver, ¿podemos hacer algunos ejercicios? ¿Quieren alguno en particular? Vamos a hacer algunos fáciles, porque todavía no vimos indeterminaciones, que lo tenemos que ver mañana. Mañana tenemos las indeterminaciones, el límite infinito, y en el infinito, y ya el miércoles arrancamos con asíntotas. No sé si quieren compartir alguno. Yo voy a buscar alguno ejercicios resueltos, a ver. De la guía, esta es de la guía 2, porque en la guía están 2. Por ejemplo, un caso de no existencia y que tenga miren, el 14 está bueno. El 14. Y hay mucho módulo. ¿Sí? Ahí está. Dada la G, bueno, así yo no la puedo ver. Primero hay que sacar las barras de módulo. Entonces, como les contaba, me pongo a pensar, ¿cómo levanto las barras de módulo en x menos 2? X menos 2, si x menos 2 es mayor o igual que 0. Acá no hay problema que sea igual a 0, ¿no? Y x menos 2 mayor o igual que 0 es x mayores o iguales que 2. Y menos x más 2 si x menos 2 es menor que 0. O sea, x menos 2. Muy bien. Entonces, esta expresión es válida para los mayores que 2. Cuando abrí las barras de módulo, vi que para los mayores que 2 tomaba esta forma y para los menores que 2 tomaba esta forma. Por eso es que esta no la tengo en cuenta, porque esto vive a partir del 2. Entonces me quedo con x menos 2 más 1. Perfecto. Esta es la de arriba. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Pero ¿qué pasa cuando levanto el límite, cuando levanto las barras de módulo de x menos 1? Entonces, ¿cómo las levanto? X menos 1, si x menos 1 es mayor o igual que 0, eso se va a traducir como x mayores o iguales que 1, menos x más 1, si x menos 1 es menor que 0, o sea, x menores que 1. Muy bien, o sea, tengo dos fórmulas cuando levanté esto, y encima precedidas por el signo menos. Y esto es válido para los menores que 2. Pero acá se corta en 1. Entonces hay una cosa que pasa entre 1 y 2 y otra que pasa para los menores que 1. ¿Se entiende? Entonces, entre 1 y 2, el módulo adoptó esta fórmula, pero como está precedida por el signo menos adelante, le cambio el signo. Menos x más 1, si x es mayor o igual que 1 y menor que 2. Díganme si se entendió o les hice un merengue en la cabeza. Cri, cri.
Yo, profe, no sé si puedo repetirlo porque me colgué. Claro. ¿Todo? No, ¿Desde el no, lo último, lo principio? último. Ah, No, no, lo último. claro. Siempre elijo este ejercicio, tanto en la parte presencial, porque tiene el problema del módulo y a veces se dificulta verlo. Cuando yo levanto las barras de módulo de x-1, la levanto como ya sabemos de esta manera. x-1, si x-1 es mayor o igual que 0. Siempre es igual, salvo que esté excluido, como en la función signo, el 0, ¿no? El valor que me anula el denominador. Pero si no, es x-1 mayor o igual que 0. Y esto se traduce como x mayores o iguales que 1. Y menos x más 1, o sea, le cambio el signo al argumento, si x menos 1 es menor que 0. Y eso significa x menores que 1. Bien. Esta función, este módulo, si te fijas en la definición original, es para cuando es menor que 2. Pero el módulo hace que cambie en 1. Entonces pasa una cosa entre 1 y 2 y otra cosa para los menores que 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Como cambian 1 y esto es válido para los menores que 2, bueno, hay una cosa que pasa entre 1 y 2 y otra cosa que pasa entre menos infinito y el 1. Entonces voy a decir, entre 1 y 2 es x menos 1 la fórmula, pero como tiene el signo, el módulo tiene el signo menos adelante, por eso me queda menos x más 1. Para las x mayores o iguales que 1, pero menores que 2. Y para los menores que 1, la fórmula es esta, pero como tiene el signo menos el módulo adelante, por eso le cambié de vuelta los signos. Y en realidad, la función que tengo que analizar es esta. Y esto lo tengo que saber bien porque si yo quiero sacar la función derivada, como puede pasar y me la presentan con módulo, primero hay que pasar por este tramo. No puedo derivar con las barras de módulo. La reescribo sin barras de módulo y recién ahí está preparada para sacarle límite, para hacerle la derivada, para, qué sé yo, hacerle el estudio completo, que voy a necesitar la primera derivada, la segunda. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Sí. Y si miro esta forma de definición, hablando un poquito de derivada, para los mayores que 2, para sacar la función derivada esta, va por tabla. Para el 1 abierto, 2 cerrado, la derivada va por tabla. Para los menores que 1, la derivada va por tabla. En los puntos frontera 2 y 1, la derivada se debe calcular por definición. Porque en la definición de derivada dice sea a punto interior. Entonces, en los puntos frontera lo hacen por definición. Muy bien. Una vez que tengo eso, ahí sí. Bueno, a ver, calcule para 2. Y bueno, viniendo por 2, yo sé que estas son funciones continuas. Son todas lineales, ya las conozco. Entonces, para calcular los límites directamente voy con la imagen. Si vengo por 2 por la derecha, me va a dar... acá que vine, 2 por la derecha. 2 por la derecha, le puse mal la... Esperen, me parece que puse mal yo acá el error. No, está bien, porque es x menos 2 más 1, que me va a quedar x menos 1, ya hice la cuenta. Bueno, si vengo por la derecha, vamos a ver un poquito más chiquitito, va. Si vengo por la derecha, me va a dar un 1. Y si vengo por la izquierda, que vengo con esta fórmula, directamente sustituyo menos 2 más 1 porque es función continua y me da 1 y menos 1, por lo tanto, estamos en presencia de
el primer caso de no existencia de límites laterales, finitos y distintos, no es igual el comportamiento. Cuando tiende a cero, el cero está acá. El cero está acá. O sea que tanto por derecha como por izquierda me acerco con la misma. Y tanto por derecha como por izquierda me va a dar -1. Y entonces ahí sí existe el límite. Y después analizo para 1, ahí tengo que sí o sí separarlo, porque viniendo por derecha, la que manda es esta función, y cuando vengo por izquierda, la que manda es esta. Pero en ambos casos, ese límite, que es sencillo, me va a dar 0. Entonces existe el límite y es 0. No sé si hice la gráfica. No hice la gráfica, pero bueno, son todas rectas. ¿Se entendió esto? Sí, 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 profe, sí. ¿nos podría mandar el Word por el aula virtual? Está muy bueno. Sí, por favor. Sí. Yo en el aula... Subidos, profe, ¿Cómo? que están subidos en la carpeta Por de eso. ejercicios. Les iba a decir que en el aula virtual, porque los dejé del año pasado, ya subí ejercicios resueltos, por eso yo lo voy a anotar, pero me fijo si está porque seguro lo mostré Yo lo el que te año quería pasado. preguntar era hasta cuál ejercicio vamos a poder hacer después de esta Y clase. ahí hasta acá, como siempre, la definición de límite no es bueno entenderla, pero no es que les toman límite por definición. Creo que ya lo saben eso. Acá lo que vale son los ejercicios. Es bueno entender la definición, pero vieron que no suelen tomar, demostrar por definición un límite. No suelen hacerlo, sí cálculo de límites. Así que yo les diría, si no tienen problema con toda la práctica cero, que son los dominios, las funciones inversas, la biyectividad, todo eso que estuvimos hablando hoy, de la práctica que empezaría con el límite. Y hasta ahora, como no vimos indeterminaciones, puedo hacer el 8, ver un poquito los límites, las definiciones que hay ahí de límites, pero el 8 nada más, porque después empiezan a aparecer indeterminaciones, ¿no? ¿Qué les quería mostrar? Miren este ejercicio. Porque esto es analizar si existe el límite, ¿no? Pero hay otros ejercicios en que están al revés. ¿Cuáles tienen que ser las constantes para que exista el límite? Eso suele aparecer también. Y ese ejercicio es el ejercicio, si no me equivoco, el 16A. Ahí está. En este ejercicio de la guía dice determinar A y B para que existan los límites. O sea, un poco distinto al anterior. El anterior me daban las funciones, yo tenía que analizar si existe límite y acá para que existan. Bueno, es muy sencillo porque lo que les voy a pedir para que exista el límite, como dice la consigna, en el -1 y el 2, es que el límite por derecha coincida con el límite por izquierda. Y fíjense que si vengo por izquierda del -1, la función que manda es esta. Y lo igualo al límite cuando x tiende a -1 por la derecha, -1 por la derecha, la función que manda es esta. ¿Y cómo lo calculo? Esto es una función lineal, por lo tanto el límite coincide con la imagen, así que sustituyo la x por -1 y me queda b. b es igual función cuadrática, sustituyo la x por -1 y me queda 1 menos a. Y ahí saqué una ecuación. Esto para que exista el límite, determinar las constantes. Y lo mismo hago con el 2. Si vengo por izquierda, lo igualo al límite cuando x viene por la derecha. Si vengo por izquierda, imagínense que es el 2, ¿no? Por izquierda es venir de este lado, por derecha es de este lado. Por izquierda, la que manda es esta, la cuadrática. 4 más 2x.
2A, perdón. Por derecha, la que manda es la lineal. Sustituyo la X por 2, menos 2B más A. Con lo cual me queda un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas que tengo que resolver. ¿Se ve? Sí, 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 se ve ahí. ¿Por qué no lo puedo mover esto? ¿Qué pasa? Espérate que vamos a... ahí saqué los valores. Bueno. Una cosa interesante, esperen, tendría que hablar del infinito, pero todavía no hablamos. Me voy a adelantar un poquitito, pero porque me interesa, porque siempre me preguntan, ¿siempre tengo que analizar por derecha y por izquierda? Supongamos que me pidan el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 4. Y yo ahí no te lo voy a abrir el límite, porque x cuadrado más 4 ya la conozco, la tengo en la cabeza la función. Entonces, tengo la gráfica, sé que va a ser el mismo comportamiento. Pero si tengo alguna duda, cuando tengo dudas, no duden, cuando tiende un valor finito, en venir por la derecha y en venir por la izquierda. En funciones sencillas, como esa que les dije, x cuadrado más 4, yo no te lo voy a abrir por derecha o por izquierda, porque es fácil. De una lineal no te lo abro. Pero muchas veces aparecen composiciones de exponenciales. Las composiciones de exponenciales son muy, pero muy tramposas. Entonces, esas sí te las analizo por derecha y por izquierda. Me voy a adelantar un poquito, pero por ejemplo en este, cuando x tiende a 0. Bien, esta ya es una función que no la tengo en la cabeza. Entonces yo te lo voy a abrir. Puede ser que tenga suerte y me coincidan los límites, puede ser que no. Y siempre las exponenciales son retramposas. Fíjense, lo voy a analizar. ¿Cómo se analiza esto? Cuando vengo por derecha y voy paso por paso, cuando la X tiende, me estoy adelantando con un tema de mañana, que son los infinitos, pero bueno, un poquito me adelanto para que sepan cuándo hay que abrir por derecha y por izquierda y cuándo no. Queda claro que si la función la tengo en la cabeza y es fácil, no te lo voy a abrir por derecha y por izquierda. Si son distintas, obviamente, por más que sean sencillas, como el ejemplo que vimos recién, te lo voy a abrir. Si hay una cosa para mayores que 2 y hay otra fórmula para menores que 2, yo te lo abro. Sí o sí. En esta, que es una sola fórmula, pero de una función ya más complicada y encima exponencial, siempre ante la duda lo abro. Vengo por derecha. 1 sobre un cero positivo, o sea, 1 sobre algo que se va haciendo cada vez más chiquitito en forma positiva, 1 sobre 0,1 es 10. 1 sobre 0,01 es 100, o sea que va tendiendo al más infinito. ¿Sí? 1 sobre 0,001 es 1000. Bien, pero como tiene el signo menos adelante, está tendiendo al menos infinito cuando vengo por la derecha. Y e a la menos infinito es 1 sobre e a la más infinito. Y 1 sobre e es un 0, un 0, cuanto más grande es el exponente, más chiquito es el resultado. Por eso me da 0. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Vayan haciéndolo por parte. 1 sobre un 0 positivo, porque, de vuelta, observo en las evaluaciones que cuando aparecen expresiones en un límite o en una función aparecen este tipo de expresiones,
y tienen que calcular por alguna razón un límite, porque la derivada es un límite, o sea que vamos a hacer límite, como ya saben ustedes, desde el principio hasta el final, siempre queda la duda, ¿cuándo lo abro, cuándo no lo abro? Bueno, no lo abro si estoy muy tranquila de que la función la conozco, es fácil. Ante la duda, vengo por derecha y vengo por izquierda. Y esta es una cosa horrorosa, esta expresión que no tengo ni idea, como es la gráfica, creo que después la hice ahí abajo. Pero como no tengo la gráfica y lo tengo que analizar analíticamente, entonces empiezo de a poco. 1 sobre un 0 positivo es un más infinito. Más infinito con un menos adelante es un menos infinito. E a la menos infinito, el menos me invierte la base. Es 1 sobre e a la más infinito. Y como la base es un 0, porque es un 1 dividido 2,7, etc., cuando la base está comprendida entre 0 y 1, cuanto más grande es el exponente, más chiquito es el resultado. 0,1 al cuadrado es 0,01. 0,1 al cubo es 0,001. Por eso es que tiende a 0. Bien, ahí calculé por derecha. Ahora lo pienso por izquierda. 1 sobre menos 0,1 es menos 10. 1 sobre, estoy viniendo por el 0 por la izquierda, menos 0,01 es menos 100. O sea que cuando vengo por la izquierda del 0, 1 sobre x, nada más que esto, 1 sobre x tiende a menos infinito. Menos infinito con el menos adelante es un más infinito. Y 2,7 elevado a un número cada vez más grande es más grande. Ah, mira. No existe el límite porque hay diferente comportamiento a derecha e izquierda. Creo que hice acá el dibujo. Acá está el dibujo de esa función que verifica lo que acabo de mirar. Cuando me acerco por 0 por la derecha, las imágenes se acercan al 0. Y cuando me acerco al 0 por izquierda, las imágenes cada vez son más grandes. Diferente comportamiento a derecha e izquierda, no existe el límite. ¿Se entendió eso? Sí, Sí. Esto ya para mañana. ¿Alguna duda que me quieran preguntar? Esperen que tengo uno más listo. A ver. Ah, miren este. Miren este, qué belleza. Que yo les decía, porque hay que tener en la cabeza las funciones. ¿Saben la función arcotangente, no? ¿Cómo es? ¿Me acepta esto? No. No, me parece que voy a tener que poner... Fíjate, en el GeoGebra, con esto me está indicando función inversa, no es 1 sobre tangente, función inversa, arco tangente. Esta es la gráfica del arco tangente. ¿Ven qué parecida a la tangente hiperbólica que vimos hoy es? Sí. ¿Ven que es muy parecida? Esta es el arco tangente. La que vimos hoy a la mañana era la tangente hiperbólica. Función acotada, porque el conjunto imagen era entre -1 y 1, la tangente hiperbólica. Esta es el arco tangente, función acotada, cuya imagen va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, porque es la inversa de la tangente. Siempre para averiguar si una función está acotada, miro el conjunto imagen. El conjunto imagen, para decir que es una función acotada, tiene que tener cotas superiores y cotas inferiores. Bueno, ahí está el arco tangente. Grábenselo en la cabeza porque aparece mucho. Aparece mucho. Entonces, sabiendo esto, me va a ser muy fácil mirar dónde estaba, mirar
Entonces me pongo a pensar. ¿Lo abro por derecha, por izquierda? Y sí, abrilo porque la verdad no es el arco tangente de X, es el arco tangente de 1 sobre X, que no tengo idea cómo es la gráfica. Bueno, abrilo. Vengo por derecha. 1 sobre un cero positivo es un más infinito. Entonces, cuando el argumento del arco tangente se me va más infinito, las imágenes tienden a pi sobre 2, porque eran sus asíntotas. ¿Sí? Volvamos. Pi sobre 2. Y cuando tiende a menos infinito, y 1 sobre un cero negativo, 1 sobre menos 0,1 es menos 10. 1 sobre menos 0,1 es menos 100. Es menos infinito. Y entonces cuando el arco tangente se va al menos infinito, el argumento se me va al menos infinito, ¿a qué tienden las imágenes? Y a menos pi sobre 2, porque tengo en la cabeza la gráfica de la función arco tangente. Como el límite por derecha no es igual al límite por izquierda, digo, no existe el límite. ¿Se comprende? Sí, Sí, profe. Cuando tengo necesidad de abrirlo, cuándo lo abro y cuándo no. Vamos a hacer uno del teorema de intercalación, otro clásico. El teorema de intercalación aparece sobre todo en sucesiones. Cuando veamos sucesiones, van a ver que siempre hay un ejercicio de sucesiones con el teorema de intercalación. Voy a buscar un ejercicio, vamos a buscarlo. ¿Dónde lo voy a buscar? Acá no. ¿Dónde tengo los ejercicios? Acá. No. Acá. Ejercicio resuelto. Que sería el... Miren, en el ejercicio 18D me dicen que sea f de reales en reales, tal que para todo x perteneciente a los reales, los dos puntitos se cumple. Y me dan una función ensanguchada. Y se calcula el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x cuadrado. Entonces, ¿cómo planteo? ¿Cómo resuelvo este ejercicio? Y bueno, para todo x perteneciente a los reales menos el 0, que a mí no me importa lo que pasa en 0, además, porque recuerden que es un límite cuando x tiende a 0, no me importa lo que pasa en 0. Yo siempre trabajo en el entorno reducido. La expresión x cuadrado es mayor que 0. Si es mayor que 0, puedo dividir toda esta expresión sin que cambie la orientación de estos signos, porque estoy dividiendo por un valor positivo. Por eso es que divido tranquilamente. Eso hay que observarlo, ¿no? Y eso pasa porque estoy dividiendo por algo positivo. Entonces, como es algo positivo, la orientación de estos signos no cambia. ¿Se entendió eso, no? Sí. Sí. Bueno, acá se agrega un poquito, ya me estoy adelantando porque me aparece, tengo que calcular cuando tiende a 0. La primera es una polinómica, la del numerador es una polinómica, la de abajo otra polinómica, una cuadrática en particular. Las funciones polinómicas son continuas. Para averiguar el límite, sustituyo por la imagen, 0 sobre 0. Me adelanté un poco, chicos, apareció una indeterminación. Esto lo tenemos que ver mañana, pero bueno, son poquitos los ejercicios porque esta primera parte vieron que es bastante teórica. Me voy adelantando un poquito
Y ya creo que si no tienen alguna duda, por hoy, ya mañana vamos a tener más parte teórica, pero sí podemos hacer mucha más práctica. En este caso, para salvar la indeterminación de un 0 sobre 0, que ustedes saben que es una indeterminación, el 0 sobre 0, las indeterminaciones son 7. La primera es justamente el cociente de infinitésimos, 0 sobre 0. Cuando trabajo con funciones polinómicas, lo ideal es el factoreo. Y para poder cancelar, y cancelo tranquilamente porque justamente nunca puede ser 0, ¿no? Porque yo trabajo en el entorno reducido. Y lo que me queda es calcular el límite cuando x tiende a 0 de una cuadrática muy sencilla que me da 1. Y no tuve necesidad de abrirlo, ¿se dan cuenta en este caso? Porque me terminaba quedando una cuadrática. ¿Qué voy a abrir? Pues 0 por la derecha, 0 por la izquierda. Listo, yo la conozco. Y la otra es el límite de una constante, de la función constante 1, que es 1. Ah, bien, entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x cuadrado es 1, por el teorema de intercalación. Un poco para aplicarlo del teorema de intercalación. Estoy buscando si hay alguno que no sea algún ejercicio, ¿no? Que no sea con indeterminaciones, porque eso lo tenemos que ver mañana. A ver. Ejercicios de la vida. Acá. Bien. No sé si resolvieron alguna vez este ejercicio, el ejercicio 13 de la guía. Cuando x tiende a 0, me dan como dato que cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x es 4. Cuando el límite tiende a 0 por la izquierda de g de x es 7. Entonces me piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de x cubo menos x, y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de g de x cubo menos x. ¿Lo hicieron alguna vez? A ver si lo tengo. Yo lo voy a hacer por cambio de variable, que me parece más sencillo. ¿Lo hicieron alguna vez? O no sé si les interesa. Yo no. Bueno, entienden cómo es la consigna, ¿no? Me dan toda esta es la consigna. Y me piden averiguar el límite cuando x tiende a 0 más de g de x cubo menos x. Hay varias maneras de analizarlo, hay varias maneras. A mí me gusta esta, con un cambio de variable. Voy a llamar z a x cubo menos x. Entonces, si x tiende a 0 por la derecha, entonces z tiende a 0 por la izquierda. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, acá tienen la gráfica de x cubo menos x, pero si no se puede ver así también. Y díganme si se entiende, si no les hice mucho lío en la cabeza. Ustedes díganme. Ya me había acostumbrado a la parte presencial, me había olvidado. Yo prefiero graficar f de x cubo sobre x. Bueno, recuerden que yo a z lo llamé x cubo menos x, ¿no? ¿Sí? Sí. Están acá, ¿no? No se están durmiendo, ¿no? Sí, estamos. Ah, pensé que se estaban durmiendo. Bueno, mirá, yo la llamé a x cubo menos x. Entonces vos venís por la derecha. Si vos llamaste a z x cubo menos x, fíjate que la x cubo es la roja. Y
Vamos a hacer un poquito más grande. X cubo es la roja y X es la azul. Entonces, si vengo por la derecha, la diferencia entre X cubo y X es negativa. Va a tender a cero, porque fíjense que cuando vengo por la derecha, la diferencia entre X cubo y X es cada vez más chiquita, pero más chiquita en forma negativa, porque la X es más grande, está por sobre la de X cubo. ¿Se entiende? ¿Están ahí? Sí, se ¿Puede entiende. volver a explicar, profe? No entendí. Claro. Este ejercicio a mí me gusta explicarlo con cambio de variable. Como es una g de x cubo menos x, a x cubo menos x lo llamo z. ¿Están de acuerdo? Me parece que se ve más fácil así. Lo llamo z. Entonces, si vengo por z por la derecha, z por la derecha, x cubo, fíjense cómo era el ejercicio, ¿dónde lo tenía? Cambio de variable acá. Yo llamé x cubo menos x. Si me acerco, perdón, con x por la derecha, vengo por la derecha, ¿qué pasa con la z, que es la diferencia de x cubo menos x? Y observo que cuando me acerco por x por la derecha, esa diferencia va a tender a cero, pero va a ser una diferencia cada vez más chiquitita. Tiende a cero, pero en forma negativa, porque la x, que es la función azul, está por encima de la x cubo. Cuando me acerco a x por la derecha, la diferencia de x cubo es esta x cubo, y esta es x. Cada vez es más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, pero más chiquita en forma negativa. Por eso digo de que z tiende a un cero negativo cuando x tiende a cero por la derecha. En cambio, cuando x tiende a cero por la izquierda, la diferencia de x cubo, que es esta, con x, se va a hacer cero porque cada vez es más chiquita, pero en forma positiva, porque la x cubo está por encima de la x. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Sí, sí. Ese es un ejercicio como para pensar un poquito los límites. Estaba por cambio de variable acá. Es por eso que está puesto así. Si x tiende a un cero positivo, entonces z tiende a un cero negativo, porque esta diferencia se va a hacer más pequeña, pero cada vez en forma negativa, porque la x cubo está por debajo de la x cuando vengo por la derecha. Entonces, escribir esto es lo mismo que escribir esto. Es lo mismo que decir límite para z tendiendo a cero por izquierda. Y esa de g de z, y este límite ya lo conozco y vale 7. ¿Sí? Esperé que vamos a sacar un poquito de esto. En cambio, si vengo por la izquierda de las x, la z va a ser positivo. ¿Por qué? Y porque esa diferencia va a tender a cero, pero en forma positiva. ¿Sí? Que lo veo, creo que se ve en el gráfico, ¿no? Cuando vengo por la izquierda, la función que está más cerca del eje x a la izquierda es la más grande, la que está por encima. Entonces, la diferencia de x cubo con x va a tender a cero, pero en forma positiva, porque siempre se mantiene la x cubo por encima de las x. Entonces, escribir esto es lo mismo que escribir esto.
y ese límite ya me había sido, ya me habían dado el valor de ese límite que valía 4. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí, sí. Eso es una explicación, hay tantas. Acá lo que hizo esta profesora, porque este está resuelto por ella, x cubo menos x, directamente graficó x cubo menos x, no hizo x cubo por un lado, y como yo recién le mostré, y la x por el otro. No, graficó x cubo menos x. Entonces, acá también se ve lo mismo. Cuando me acerco al x por la derecha, el x cubo menos x tiende a 0, pero en forma negativa, porque la gráfica de x cubo menos x está por debajo del eje de las x. Entonces, por eso dice 0 negativo. Y cuando vengo por las x por el lado de la izquierda, x cubo menos x tiende a 0, pero en forma positiva. Lo mismo. O bien lo vemos por separado, x cubo y x, o bien directamente ven x cubo menos x en una misma gráfica. Bien. ¿Alguien me pregunta? Ah, es el micrófono apagado. Sí. Bueno, ¿qué tal? Hasta acá. ¿Se comprende algo que quieran compartir? ¿Algún ejercicio que quieran compartir? No, profe, yo quería preguntarle y pedirle más que nada si puede habilitar en el aula virtual lo de la clase de mañana. Así ya, si puedo y lo voy Sí, viendo. sí, sí, sí. Es lo que Buenísimo. voy a hacer, es lo que dije que iba a hacer. Cuando termino la clase ya les habilito la de mañana para que tengan, porque están los apuntes, los ejercicios resueltos, y también habilité la de consultas. Mira, vamos a hacerlo. Ahí está. Ahí tienen. Mañana nos toca infinitesimos, límites infinitos, indeterminaciones y los ejercicios resueltos. Bueno, miren, tienen el 14, justo el que había mostrado. Bien, así que ya tienen habilitado para mañana. El primero nos toca asíntotas. ¿Algún ejercicio que quieran compartir? ¿Alguna duda? Porque eso sería lo de hoy. Por mi parte no, profe. Bueno, No, por la mía tampoco. sí, todavía no tenemos tantos ejercicios, pero cualquier duda que tengan me la pueden hacer ahora a través de la clase, o si no me la ponen en consultas.